Hola, soy Mariela de la Iglesia Bíblica de Esmirna de Uruguay. Hoy vamos a aprender algunas de las enseñanzas que nos dejó Jesús en la cruz. Vamos a leer Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En estos versículos se muestra, a mi entender, el gran amor de Dios por la humanidad, ¿no? Y que gracias a la obediencia de Jesús, que siguió con el plan de salvación, hoy tenemos el regalo de la vida eterna. Jesús, de hecho, no quería morir, pues se lo pidió a Dios. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase su voluntad, ¿no? Lo fundamental en la oración es la parte que dice, hágase tu voluntad. A ver, si Jesús no hubiera obedecido, hoy estaríamos todos condenados. No habría quien nos justificara ante Dios. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto ser obedientes a la voluntad de Dios o lo que Dios tiene para nosotros, si la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta? Y la mayoría de los cristianos tenemos como este versículo lema, ¿no? De memoria. Desde la cruz, Jesús también nos enseñó el perdón. Lucas 23:34 dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. A ver, hay que tener en cuenta la situación de Jesús, ¿no? Estaba sufriendo en un madero, estaba literalmente agonizando en las últimas horas. Igualmente le pidió a Dios que los perdonara. Es increíble, ¿no? Porque yo si estuviera en una situación así, que me estuvieran torturando, flagelando, obviamente no iba a pedir perdón por nadie. Es más, creo que pediría rayos del cielo para que lo fulmine o algo así. Y esto también me hace acordar a Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿no? Con el cráneo partido, la cara ensangrentada, también ¿no? A punto de morir. Y dijo en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, se murió. Situaciones límites en las cuales vemos el amor de Dios reflejado en Jesús y también en Esteban, ¿no? Ahora la Escritura también nos dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Hay que tener esto bien claro, ¿no? En la Biblia de las Américas, en Marcos 11:26 dice, ahora bien, si nosotros no perdonamos al que nos ofende, tampoco Dios nos perdonará. Es importante que la falta de perdón nos esclaviza, ¿no? Cuando uno está con algo en el corazón que no puede perdonar a su hermano, a su amigo, ese sentimiento va generando raíces de amargura y no se limpian, no sanan hasta que uno no pide perdón o perdona. En el caso de un agravio, ¿no? Porque es tan importante el pedir perdón cuando yo me equivoco como aceptar, perdonar cuando otro también me pide el perdón, ¿no? De hecho, hay que hacerlo, obviamente. Esta otra enseñanza que me da, en realidad me fascina porque es la certeza de algo, que de hecho es como la fe, ¿no? Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos recordarán la escena, ¿no? Donde está Jesús crucificado con dos más. Y uno de ellos se arrepintió, un ladrón, ¿no? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo tal vez, no dijo puede ser, sino que dijo hoy. Porque de hecho el ladrón iba a morir, ¿no? Y esta certeza es algo fantástico porque tenemos certeza que si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tendremos también parte de sus promesas y la tendremos a la entrada al cielo. No existe, valga la redundancia, otro camino a Dios que no sea a través de Jesús el Cristo. Él es nuestro canal de salvación y por medio de Él tenemos esa certeza, esa seguridad de que somos hechos hijos de Dios, ¿no? Y que vamos a estar con Él, que vamos a reinar con Él. Y bueno, y todas las promesas, las grandísimas promesas, como dice Pedro en su carta, vamos a estar compartiendo con Él también en su reinado. En Juan 19, 26, 27 dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Volvemos a lo mismo, no podemos perder de vista la escena. Agonizando, sufriendo, estaba clavado en una cruz, ¿no? Y él se preocupó, tuvo compasión de su mamá. Sabemos que por costumbre de la época el primogénito se tenía que hacer cargo de todo, ¿no? De su mamá, de la familia. Y él en ese momento último de sufrimiento dejó la tarea a Juan, ¿no? Para que se encargara de su mamá. Es lindo, ¿no? Hasta en ese momento uno debe de sentir la compasión por el otro, por el ser amado, por cuidar a los demás, aunque a pesar de que uno esté sufriendo, ¿no? Es bien interesante. Ahora vemos en esta foto la angustia. Dice Mateo 27:46 que como a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá es bien interesante porque para mí, claro, acá fue el momento cuando Jesús se angustió más, sufriendo en nuestro lugar, cargando nuestras culpas, ¿no? Porque fue en el momento en que hubo una separación entre Jesús y Dios, ¿no? Porque obviamente la santidad de Dios no puede estar en contacto con el pecado, ¿no? Y en ese momento, cuando Jesús cargó el pecado del mundo, cargó nuestro pecado, sufrió la separación espiritual de Dios, ¿no? Y realmente se debe haber sentido muy, pero muy angustiado. Yo también me sentiría así. Cuando lo que más amamos, lo que más, ¿cómo decir?, apego tenemos, que es a Dios mismo, ¿no? En ese momento sentimos que no está con nosotros, que nos desampara. Por eso, si estamos en práctica de pecado, volvamos al camino. Bueno, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, según Juan 19:28, ¿no? Y acá vemos la humanidad de Jesús, que es nuestro fiel representante, porque pasó la vida igual que nosotros, ¿no? Con hambre, con sed, con dolor, con preocupaciones. También siendo tentado en todo, ¿no? Por eso Él muestra su humanidad, ¿no? Es 100% hombre, además de obviamente ser 100% Dios, ¿no? Y bueno, y si Él pudo pasar todas estas cosas,
duras sin merecerlo, nosotros también podríamos pasar pruebas, dificultades sin quejarnos tanto, ¿no? Porque si Él pudo y soportó, nosotros también podemos, porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y ahí está la misión cumplida. La palabra que figura allí, tetelestai, tenía tres relaciones, tiene tres significados según con este pasaje, ¿no? Esta palabra era usada por un sirviente que cuando venía a la presencia de su amo, después de haber terminado la tarea, decía, tetelestai, el trabajo que me diste está terminado. Y hay que notar que eran esclavos voluntarios por amor los que usaban esta palabra. El segundo significado era también un término comercial en la época del comercio griego, ¿no? Obviamente, y dice que significa que la deuda queda pagada en su totalidad. En el Antiguo Testamento también usaban los sacerdotes esta palabra cuando encontraban el cordero perfecto, pero perfecto para el sacrificio. Y ahí venía el sacerdote, contentazo, que había encontrado el cordero, y decía tetelestai, como que ya estaba, se había terminado de encontrar el cordero. Ahora les voy a leer algo que decía Spurgeon, Charles Spurgeon, que me gustó, por eso se los quiero compartir. Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, tetelestai es una palabra que toma poca tinta al escribirla, pero el significado detrás de ella es inmenso cuando uno piensa en lo que Cristo hizo. ¿No? Es verdad. Poca tinta para escribir, pero mucho significado. Cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, me hizo libre, me justificó y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia. Comenzó la era del Nuevo Testamento, eventualmente dirigida por el Espíritu de Dios para la salvación de todos los hombres. Y por tanto, Spurgeon consideró esto como todo un océano de significado. Quería compartirlo porque me gustó eso que encontré y bueno, quería compartirlo con ustedes. Y ahora vamos a compartir un pedacito de un himno.